Bueno, ahora sí. Bienvenidos a este webinar, Cómo crear bases de datos para tu investigación. Mi nombre es Gabriel Genic, yo soy cofundador de MAUI, Data Collection Tools. Seguramente algunos llegaron acá vía Instagram, otros vía recomendación, boca en boca, algunos vía mail. Así que lo que voy a hacer es presentar brevemente, contarles un poquitito acerca de MAUI, y después darle paso a Mauro, nuestro orador de hoy. MAUI Data Collection Tools son un conjunto de herramientas que creamos porque creemos que todos los profesionales podemos hacer investigación. Entendemos que la recolección de datos no tiene que ser una barrera en el proceso del día a día, porque en nuestras operaciones habituales es que se encuentran los datos más relevantes para nuestra investigación. Entonces, es ahí que buscamos que los datos relevantes sean recolectados y que de forma amigable y con buena calidad. Por eso es que estamos lanzando al mercado MAUI. MAUI es una plataforma para recolectar información y generar bases de datos. Está especialmente diseñada para investigadores, focalizada en el ámbito de la salud. Está creada por investigadores para investigadores y dispone de funcionalidades especiales que la diferencian de las herramientas más tradicionales del mercado, como pueden ser Google Forms, Excel, SurveyMonkey o algunas otras. Habiendo ya presentado MAUI, le doy la bienvenida a Mauro y que empiece con la presentación del webinar. Bueno, gracias, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir. Un segundito. Bien. Bien, ¿ahí se ve bien? ¿Me confirman? Perfecto. Bien. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Mauro Andreu. Sé que hay algunos nombres ahí que conozco. Así que también a otros no. Me gustaría que vayan poniendo también ahí en el chat de dónde son, de dónde nos visitan, dónde trabajan también. Así nos vamos conociendo todos. Bueno, yo soy kinesiólogo sobre todo, pero bueno, los últimos años me dediqué bastante a la estadística y a la investigación, sobre todo, y a la docencia en la investigación. Y bueno, básicamente la idea de hoy es presentar algunas herramientas para diseñar bases de datos de calidad para sus respectivas investigaciones, para aquellos que están empezando a investigar. De todas formas, me gustaría hacer una pausa para declarar un conflicto de interés. Si bien la presentación que voy a dar no tiene ningún objetivo comercial, me pareció importante declarar que, bueno, yo soy cofundador también de la herramienta MAUI, pero bueno, me pareció pertinente aclararlo. Bueno, empezando, es importante siempre cuando uno maneja información o cuando uno quiere empezar a investigar, muchas veces uno subestima un poco todo el proceso de la recolección de datos. Me ha pasado como estadístico recibir información muy deficiente en bases de datos que imposibilitaron llevar a cabo una investigación, simplemente porque todo ese proceso no se hizo de forma correcta. Por más que contraten al mejor estadístico del mundo, como dice la imagen, basura que ingresa, basura que sale. O sea, no hay forma de solucionar un problema que no fue bien encarado de raíz. Por eso nos pareció importante recalcar esto, ¿no? Una de las principales etapas, ¿sí? Antes de empezar a investigar, y a mí como metodólogo que me cuesta muchísimo, es pararle la pelota a los investigadores, pararles el carro, se podría decir, frenarlos un poco antes de empezar, para tomarse ese espacio a definir las variables a estudiar, ¿no? Es importante este brainstorming, esta reunión de equipos, definir cuál va a ser el equipo de investigación. Empezar siempre con una pregunta de investigación con los objetivos bien detallados para poder seleccionar las variables acorde a esos objetivos. Esto es importantísimo, ¿no?
parece un eslogan, pero en realidad es así, ¿no? Uno se tiene que sentar con el equipo a pensar cuáles son las variables que necesito recolectar para poder responder de forma válida ese objetivo planteado. Cuando me preguntan cómo seleccionar variables, la verdad que por un lado se requiere un expertise clínico, ¿no? Tener un poco de experiencia en el ámbito. Si están empezando a hacer una investigación y no están muy cancheros o muy cómodos todavía en el tópico de investigación, sugiero siempre involucrar a alguien experto. Eso por un lado, ¿no? Expertos que puedan asesorar y puedan sugerir qué preguntas se requieren para evitar sobre todo esos factores de confusión que pueden invalidar nuestros resultados. Yo también como estrategia lo que hago es ir a buscar literatura, ¿sí? Buscar artículos similares, ir a mirar esas tablas 1 de características de los participantes para ver qué variables seleccionaron y tomar como base y puntapié inicial ese listado de variables. Eso me parece importantísimo. También sugiero agrupar esas variables como en dominios, ¿no? Por ejemplo, seleccionar cuáles son las variables que me van a identificar al paciente, por ejemplo, nombre, apellido, historia clínica, número de identificación. El número de identificación es importantísimo. Veo muchas bases que me llegan a mis manos y no tienen un número asignado. La verdad que el número asignado luego te permite ordenar, desordenar y volver a ordenar sin perder el orden de los pacientes. Eso es muy importantísimo, es muy importante. Aparte, es también importante seleccionar estos dominios, como dije anteriormente, decir, bueno, qué variables me van a caracterizar a la población, cuáles van a ser variables administrativas, cuáles son las fechas que voy a recolectar para determinar los tiempos entre una situación y la otra, cuáles van a ser las variables confusoras que me puedan llegar a confundir un resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar una relación entre consumo de tabaco y cáncer de pulmón, bueno, tendré que pulir bien cuáles van a ser las variables confusoras que puedan estar relacionadas tanto con el consumo de tabaco como también con el evento, ¿no? Con el cáncer de pulmón. Por eso es muy importante esta etapa de sentarse, parar la pelota y charlar mucho, leer mucho los trabajos para ver qué variables se recolectan para generar un primer bosquejo del primer listado de variables. Y cuando ya tenemos definidas las variables, sí, también es importante ver cómo las vamos a medir, ¿no? Siempre es importante tratar de buscar herramientas válidas, sobre todo en la cultura donde se desarrolla el estudio. De lo contrario, si no, bueno, se tratará de buscar y se aceptará como limitación utilizar una herramienta que no está validada en el país donde se desarrolla la investigación. Pero sí es importante definir y operacionalizar esas variables para que sean medibles. Este proceso de operacionalizar significa cómo llevo a un concepto abstracto a hacerlo medible, ¿no? Por ejemplo, consumo de tabaco, ¿cómo lo puedo hacer medible? Bueno, voy a registrar los pack years, ¿sí? ¿Cómo voy a medir la funcionalidad de hombro? Bueno, voy a elegir el cuestionario ACES, ¿no? Para evaluar. El cuestionario ACES es uno... No sé si es uno de los pocos y no sé si la única herramienta validada en Argentina por el Hospital Durán para evaluar la funcionalidad de hombro. Calidad de vida, ¿cómo vamos a evaluar la calidad de vida? Con el SF36, con el EQ5D. Ojo que también herramientas que parecen similares, que parecen medir el mismo constructo, el mismo concepto, muchas veces no son así, sino que están destinadas a alguna dimensión específica, ¿no? Algún contexto específico de la calidad de vida. Por ejemplo, hay herramientas que miden las actividades de la vida diaria y no la calidad de vida. Entonces es importante definir el concepto que queremos medir y buscar la herramienta acorde para medir y registrar esa variable. Lo mismo con morbilidad, ¿no? Por ejemplo, el Apache Score, si realmente es la herramienta que utilizamos habitualmente para medir la gravedad de un paciente. Me ha pasado en un trabajo terminado, nos dimos cuenta que no teníamos una variable que nos representara qué gravedad tenían nuestros pacientes al ingreso a la terapia intensiva.
por lo tal lleva a tener resultados totalmente, posiblemente con riesgo de sesgo, posiblemente inválidos, porque no podemos poder comparar nuestros resultados con otros trabajos, porque no sabemos ni dónde, no podíamos caracterizar correctamente nuestra población de estudio. Otras consideraciones importantes, ¿no? A la hora de medir las variables, ver en qué periodo, en qué momento lo voy a medir, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos en el Hospital Santoyani, donde evaluábamos como variable de resultado principal, o sea, como el evento principal, las complicaciones post-extubación. Entonces, bueno, ¿cómo definimos el concepto de complicaciones generales post-extubación? Bueno, lo definimos por la evidencia clínica de al menos una de las siguientes variables, que era de saturación, hipertensión, taquicardia, taquipnea y mala mecánica respiratoria. Pero así todo, ¿sí? Cada una de esos eventos tenía una subclasificación, ¿no? Por ejemplo, vayamos a la saturación. Saturación la hemos definido cuando la saturación de oxígeno bajaba por debajo del 90% o una disminución de 4 puntos comparado con la variable preextubación. Esto es importante, muchas veces se define, bueno, nos olvidamos en base a qué vamos a determinar un outcome, ¿no? Eso es importante, ¿no? Cuando uno evalúa la incidencia o la aparición de un evento, es importante ver en base el basal y ver cómo lo voy a definir la aparición o el desarrollo de un evento. Y también definirlo bien, o sea, ¿qué valor me quedaba? ¿Con qué valor me quedaba de toda la saturación? Porque la saturación es muy dinámica, entonces esto es importante, lo definimos como el menor valor registrado por al menos 10 segundos, ¿no? También, por eso hago hincapié en la duración, por cuánto tiempo voy a registrar esa variable de interés, en qué periodo, en qué momento, qué frecuencia. Nosotros evaluamos esta variable post-extubación, y la definimos, porque era imposible medirla en todos los minutos, si no definimos, bueno, minuto 1, 3, 5 y 15. Ver también la factibilidad de poder medir esa variable, o sea, hay que encontrar un equilibrio de la calidad de la medición, del registro de la variable, como también de la factibilidad de poder llevarlo a cabo en la práctica. Por eso siempre también es importante ordenarse un poco y probar, ¿sí? La planilla de recolección de datos para ver si realmente es factible de ser realizada por el equipo de salud. Acá en orden, ¿sí? No aplica este ejemplo, pero a veces es importante establecer en qué orden voy a administrar las diferentes, por ejemplo, cuestionarios. Supónganse que yo quiero administrar dos herramientas, 2 cuestionarios o 3 tests, y es importante establecer en qué orden los voy a medir. O definimos arbitrariamente, o tal vez haya que definir cuál voy a administrar primero, cuál voy a administrar segundo, o tal vez se requiera aleatorizar para ver con qué herramienta voy a iniciar la medición. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se genera un desgaste en el encuestado que tal vez empieza contestando bien, pero ya al final empieza marcando cualquier cosa, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado llegar a la última parte de una encuesta y no querer seguir y contestar cualquier cosa? Entonces es importante también considerar un poco al encuestado o a la persona que se va a medir con respecto a las cantidades de mediciones para ver cómo manejamos ese concepto. Después tenemos que pensar, de todas las variables que seleccionamos, definir si son, básicamente a nosotros nos va a importar ahora si son numéricas o categóricas. Ya sabemos que las variables numéricas se categorizan en continuas y discretas. Continuas son aquellas entre que un valor y el otro y el siguiente puede haber infinitas posibilidades. Y discretas es cuando no hay una posibilidad entre un valor y el otro. Por ejemplo, cantidad de hermanos, ¿no? Yo no puedo tener un hermano y medio. No, dejemos de lado los grandes amigos, pero no podemos tener un hermano y medio, no podemos tener cantidad de embarazos, no podemos tener un embarazo y medio. Entonces es importante definir esto, ¿no? Y que quede bien claro este concepto. Pero no importa para nosotros, para la recolección de datos, porque para nosotros van a ser siempre variables numéricas. Con respecto a las categóricas, que se clasifican en nominales y ordinales, las nominales son aquellas que el orden no tiene importancia, por ejemplo, color de ojos, lugar de nacimiento,
y se clasifican a su vez en dicotómicas y polinómicas. Las dicotómicas son las famosas variables sí, no, o que tienen solamente dos opciones, como sexo. Ordinales son aquellas variables que tienen un orden, leve, moderado, severo, ¿sí? Esas variables que tienen un orden y no las puedo invertir sin respetar ese orden. Pero acá tampoco nos va a importar en lo que es la recolección de datos si son nominales u ordinales, pero sí saber si son variables numéricas o categóricas para lo que viene a continuación. Consideraciones en la recolección de datos y en el armado de base de datos para las variables continuas, ¿no? Importantísimo no categorizar las variables a priori que yo pienso que voy a categorizar. Es decir, supongamos que yo voy a clasificar el Glasgow en una variable ordinal, ¿no? Aquel Glasgow menor de 8 o menor de 13. Entonces, más allá que yo sepa, porque yo para registrarle Glasgow tengo que estar al lado del paciente y sacar un valor numérico, ¿sí? Es un número. Por más que yo lo vaya después a clasificar en esos 3 grandes grupos de Glasgow, no recomiendo hacerlo a priori, ¿no? Eso se puede hacer en el análisis, se puede hacer a posteriori. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez ustedes o el revisor de la revista donde mandan el artículo les va a pedir, no, en vez de reportarme de Glasgow de forma categórica, reportámelo de forma numérica. Bueno, sonaron. Si ustedes registraron a priori de forma categorizada, ya no hay vuelta atrás. Lo mismo con la edad. Muchas veces he visto que se registra la edad mayor o menor de 65 años. No importa en la recolección de datos considerar eso, ¿no? Es más importante registrarla de forma continua, como la edad, ¿sí? El valor numérico, y después se genera, el analista dicotomizará y recategorizará esa variable en categórica si así corresponde. También, ¿sí? También las variables, por eso les digo, siempre recolectar los datos crudos, ¿no? Por ejemplo, las variables que dependen de otras dos, por ejemplo, el Body Mass Index o la PAFI, ¿no? Por ejemplo, la PAFI, que se calcula con la presión arterial de oxígeno y con la fracción inspirada de oxígeno. Si tienen que tener esos dos datos para estimar la PAFI, no es necesario, ¿sí?, recolectar la PAFI como valor absoluto. Capaz la pueden recolectar la presión arterial y la FiO2, y después se calculará automáticamente la PAFI, ¿no? Esto es importante porque tal vez surja otro trabajo donde tal vez quieran reportar la presión de oxígeno que tuvieron los pacientes y al estar ya calculada o reportada dentro de la PAFI, no es posible volver atrás y desarticular esa variable computada. Lo mismo con el Body Mass Index. Si tengo peso y altura, recolecten eso, no recolecten el Body Mass Index, ¿no? Después, lo importante para aquellos que utilizan el Excel como planilla de recolección de datos, ojo con el tema de las comas, ¿no? Los decimales se tienen que marcar con comas, cargar con comas y no con puntos, porque si uno vuelca un punto, el Excel lo considera como formato de texto. Y eso después no se puede importar a un programa estadístico y no se puede analizar. Por eso es importante el tema del uso de comas en lugar de puntos para los decimales. Y después también definir la unidad de medición. Por ejemplo, si estamos midiendo la edad, ¿no? Si en meses o días para niños, por ejemplo, en pediatría, bueno, definir a priori tal vez cómo se va a registrar. Por eso es importante que en el momento de la recolección de datos, ya sea si recolectan en un papel, recolectan en una plataforma electrónica o en Excel, cargarle un mensaje de ayuda indicando en qué medida se tiene que volcar ese dato numérico. Bien. Otra importante cosa también que yo, con lo primero de no categorizar, me ha pasado también, por ejemplo, con nivel de estrés respiratorio, perdón, con el grado de estrés, ¿no? Hoy en día antes se clasificaba menos de 100, menos de 200 y menos de 300 en esos 3 grupos. Después, con los años cambió y pasó a definirse con 150. Como punto de corte. A esto voy, que los puntos de corte van cambiando a veces anualmente,
si la literatura presenta otro trabajo que propone otra forma de categorizar, y si ustedes ya clasificaron, por ejemplo, el Glasgow de una forma y la literatura ahora lo recomienda de otra, como le dije, perdieron, no tienen posibilidad de hacerlo. Bueno, acá les traigo una planilla de recolección del FIM, ¿sí? El FIM es una medida de evaluación funcional de movimiento, Functional Independent Measure. Acá es importante que se divide en dos dominios, ¿no? El motor, que habla de la movilidad, y lo cognitivo. También me he encontrado que a veces hay investigadores que les interesa solamente el valor absoluto del FIM, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ya lo tienen que estimar con todos estos dominios, ¿sí? Y aparte de cada dominio con cada uno de sus ítems. Si ya tienen todos los puntajes, ¿no? Los 18 puntajes de cada uno de los dominios individuales. ¿Por qué no volcar ese dato a cada una de esas columnas, al Excel o a la planilla de recolección, en vez de solamente calcularlo y guardar solamente el fin total? Porque pueden surgir futuros trabajos a partir de esa data cruda que tienen, ¿no? Tal vez para ese trabajo de investigación solamente les importaba el fin como valor calculado, pero posiblemente a futuro quieran relacionar tal vez si la escala motora se diferencia con la cognitiva, y pueden surgir trabajos a partir del previo interesantes analizando otras cuestiones. Bien, eso con respecto a las variables numéricas. Si quieren pueden ir volcando alguna pregunta y al final me parece más práctico ir retomando las preguntas e ir contestándolas. Así lo hacemos un poquito más rápido. Con respecto a las variables categóricas, ¿sí? Acá lo importante de las variables categóricas es codificar, ¿sí? ¿Qué es esto de codificar? La codificación consiste en asignarle un valor numérico, ¿sí?, a cada una de las opciones de respuesta de esa variable categórica. Es decir, yo defino arbitrariamente y a priori, en caso que haya un femenino, qué valor le voy a registrar, y en caso que haya un sexo masculino, qué valor le voy a registrar. Para la variable escolaridad lo mismo, primario incompleto lo voy a registrar con 0, primario completo con 1, secundario completo con 2. Estos valores obviamente son arbitrarios, ¿no? Estos son los que yo generalmente utilizo, pero cada equipo de investigación es importante que defina sus propias codificaciones. Pero es importante codificar, porque si no pasan estas cosas, ¿no? Pasa, por ejemplo, la variable sexo, que fue registrada femenino con minúscula, femenino con mayúscula, la M, que la M no sé si es mujer, si es masculino. Bueno, tengo que leer ahí, de casualidad tengo la columna de Juan Quispe y puedo identificar que es hombre, pero si no, no lo puedo identificar. O sea, el programa estadístico interpreta cada una de estas opciones como valores independientes. O sea, femenino en minúscula es un valor, es una opción, femenino con la F mayúscula es otro valor, la M es otro valor. O sea, tengo un montón de resultados y no tengo acá 5 mujeres y 2 hombres, ¿no? Esto no me lo identifica ni el Excel ni el programa estadístico. Por eso es importante la codificación. Entonces, mi sugerencia siempre cuando se definan las codificaciones, primero, tratar de utilizar códigos similares. Entonces, por ejemplo, variables que son sí, no, ¿no? Por ejemplo, mortalidad, ya sabemos que si tiene un 1 es que se murió. Entonces, tratar de utilizar siempre las mismas codificaciones para variables similares. Entonces, falla de extubación, le pongo un 1, ya entiendo y es intuitivo que si tiene un 1 de falla de extubación es que falló la extubación. Si tiene un 1 de mortalidad, ya sé que se murió el paciente. Sí, bueno, eso es importante para poder tener una línea de coherencia en la recolección de datos. Sobre todo, esto me hace más importancia al tema del uso del Excel, ¿no? Si uno utiliza una plataforma de recolección de datos, esto no tiene relevancia porque se hace automático. Importante con las variables excluyentes y no excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Las variables excluyentes son aquellas que pueden tener una sola opción de respuesta. Por ejemplo, motivo de ingreso, ¿no? Un paciente no puede tener más de un motivo de ingreso. Tiene que tener uno solo. Entonces, esa variable puede estar en una sola columna del Excel, ¿no? En cambio, variables no excluyentes, por ejemplo, comorbilidades, yo me he encontrado celdas
donde tenían todas las comorbilidades separadas por comas. Eso es imposible de analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar una columna para cada una de las comorbilidades de interés y se le podría asignar 0 y 1 para cada una de las comorbilidades. Por ejemplo, una columna que diga EPOC, donde 0 y 1 para el paciente que tenga EPOC, hipertensión arterial, 0 y 1 con su codificación correspondiente. De esa forma, yo voy a permitir qué pacientes tenían cada una de las comorbilidades. Es importante también generar un libro de códigos. Yo lo que hago muchas veces es en la hoja 2 del Excel, tal vez, o en un documento que sea compartido por el equipo, tipo un manual de procedimientos, puede ser utilizado, para definir cuáles van a ser las codificaciones y qué van a representar dichas codificaciones. Es decir, por ejemplo, motivo de ingreso, 0, neumonía, 1, distrés respiratorio, 2, cirugía de urgencia. Bueno, definir y detallar en el libro de códigos a qué va a corresponder. Porque, ¿qué pasa? Hoy están ustedes que se saben los códigos de memoria. Pero tal vez mañana llega un nuevo profesional, un nuevo colega, o se suma alguien al equipo y tal vez ustedes no están más, ¿no? Y esa persona quiere continuar esa base de datos, esa recolección, y no sabe cómo codificar porque no sabe qué es cada valor. Entonces es importante explicitar eso en un documento. Por ejemplo, este es un codebook que exporta automáticamente MAUI, pero bueno, esto lo pueden hacer manualmente, ¿no? Definir, por ejemplo, vivo y muerto, acá fue codificado con 1 y 2. Después, por ejemplo, hombre y mujer, 1 mujer, 0 hombres. La medicación que usaban, 1, 2 o 3. Bueno, es importante esto detallarlo bien en una hoja, en un documento, en donde sea, pero que esté explicitado. Bien, ¿qué pasa con los datos ausentes, ¿no? Esos datos que no los tenemos, que se perdieron, que nos olvidamos de recolectar. Es importante codificarlos también, asignarle un número que sea totalmente irreal. Yo trato de utilizar por lo menos tres valores que sean los mismos. Porque, por ejemplo, si yo utilizara 2 valores, 2 dígitos, por ejemplo 99, y no tengo una edad, capaz hay un paciente que puede tener 99 años. Es un valor factible. Entonces, tratar de utilizar una cantidad de dígitos que sea irreal, ¿no? Como opción de respuesta. Pero es importante en todos los missing data asignarle un valor. ¿Por qué? Porque ustedes se lo dan después al estadístico, y el estadístico no sabe si es un dato perdido, si es un dato que se borró accidentalmente, pero que es disponible. Entonces es importante que ustedes expliciten y carguen también los datos perdidos con una codificación. Y no solamente para los datos perdidos, a veces hay situaciones que no aplican. Por ejemplo, yo acá tengo una variable que se llama caídas, ¿no? Caída sí, caída no, una variable dicotómica. Entonces acá fue asignada con 1 si el paciente se cayó. Y al lado tenemos otra variable que me interesaba, que era la cantidad de caídas. Entonces, la cantidad de caídas solamente es una variable que aplica a aquellos pacientes que se cayeron, ¿sí? A mí no me interesa sacar un promedio de caídas incluyendo a los que no se cayeron, porque yo tengo una variable que es la prevalencia de caídas, la tasa de caídas, que es la de la columna H, ¿no? Con eso yo voy a sacar el porcentaje de los pacientes que se cayeron. Entonces, el promedio, por ejemplo, para sacar un estadístico, el promedio de la cantidad de caídas, yo lo tengo que calcular solamente considerando en el denominador, ¿sí?, a los pacientes que se cayeron, es decir, a estos 3 pacientes que se cayeron, ¿no? Eso es importante, y por eso es importante los datos que no corresponden, asignarles también una codificación diferente al missing data, ¿no?, al dato perdido. Bien, repasemos un poquito cómo es el circuito de datos, ¿no? Una vez que uno diseña, arma un bosquejo de las variables, selecciona el listado de variables, es importante definir primero qué tipo de recolección de datos va a utilizar. Si va a utilizar los paper forms, o sea, los formularios en papel, si va a ir directamente a cargarlos a un Excel,
si los va a llenar en un papel, en una hoja y después volcarlos, o si va a utilizar plataformas especializadas para eso. Independientemente de qué sistema utilicen, recuerden que eso siempre se exporta a una base de datos, ¿no? Que por ejemplo la más utilizada es el Excel. Que luego eso es importado para ser utilizado por programas estadísticos avanzados, como por ejemplo R, IBM, SAS, Stata, ¿no? Ahora, ¿por qué les vengo a proponer esto de Electronic Forms? ¿Qué beneficio nos puede llevar a utilizar un formulario electrónico en lugar del formulario en papel? Veamos un poquito qué dice la literatura, ¿no? Bueno, se sabe que primero los paper forms no son muy preferidos por los pacientes y profesionales. Hay trabajos donde compararon diferentes modalidades y la verdad es muy bien recibido tal vez el electronic form, el formulario electrónico. También es la preferencia de recolección porque muchas veces se utilizan con dispositivos móviles, entonces uno puede recolectar al lado de la cama del paciente sin tener que ir a buscar una carpeta, una planilla, saca el celular del bolsillo de su ambo, de su guardapolvo y puede volcar el dato, en comparación a métodos clásicos que no permiten la recolección con un celular. Mejora también la calidad de datos. Esto es para mí importantísimo. ¿Qué pasa con el formulario en papel? Hay muchos errores de omisión. ¿Quién no dejó en blanco una opción de respuesta? Bueno, la verdad que los formularios electrónicos tienen reglas de validación para evitar la pérdida de información. Y no solamente eso, tal vez también hay problemas para la transcripción, que lo vamos a ver más a continuación. También mayor efectividad y agilidad, ¿no? Ahora les he mostrado un trabajo que demostró que usar formularios electrónicos agiliza y minimiza el tiempo, tanto en la recolección como también en la transcripción de datos. Y mejora la comunicación, permite generar equipos de trabajo donde diferentes centros puedan cargar de forma válida la misma información. Esto es muy piola, esto es muy importante de los formularios electrónicos porque te permite generar grupos de trabajo donde se les imponen diferentes permisos, ¿no? Desde solamente hacer data entry hasta participar del diseño de las variables, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, para traer a colación un solo trabajo, ¿no? Este comparaba los formularios electrónicos con el uso de una aplicación de celular versus el clásico paper case report. Se randomizaron dentro de un trabajo de pérdida de peso, de un ensayo clínico de pérdida de peso. Los participantes, no, los evaluadores eran aleatorizados a utilizar paper form o electronic form. Y se vio que bajaba 1 minuto el tiempo de marcar, de recolectar el dato, y 5 minutos en promedio el tiempo en pasarlo, o sea, minimizaba el tiempo de la transcripción. Esto es importantísimo, ¿no? Hoy en día el recurso humano es muy importante. Conozco centros donde se asignan horas al profesional para que se sienten en la computadora simplemente para pasar información de un papel a una computadora. ¿Sí? Eso hoy en día no debería existir. Entonces, resumiendo, Electronic Forms versus Paper Forms, básicamente agiliza la recolección, facilita la logística, evita tener que ir a buscar la planilla al servicio de kinesiología. Uy, me quedé sin hojas, hay que ir a imprimirlas. La verdad que facilita mucho este delivery de planillas. Evita también tener que imprimir, tener que tener un lío de hojas. La pérdida de papel, me ha pasado perder pacientes porque se perdieron las fichas, ¿no? Eso la verdad que es un tema importante. Permite la revisión entre diferentes centros, como dije anteriormente, unifica y criterios de codificación, porque directamente los electronic forms uno no tiene que pensar cómo se codifica, porque vuelca, por ejemplo, como la foto, marca masculino, y eso automáticamente se codifica en la planilla exportada automáticamente por la aplicación. Minimiza todos los errores de legibilidad, que no se entendió qué escribió acá mi compañero, problemas de pérdida de carga de datos, problemas cuando uno tipea, ¿no? Al transcribir, ¿quién no se equivocó, ¿no?
Ni hablar de los errores con las fechas. O sea, la verdad que cuando me llega una base de datos en Excel con fechas que fueron volcadas manualmente, la verdad que es lo que más horas me lleva, o en realidad yo le informo todos los errores que hay y se lo tengo que volver al investigador para que corrija las fechas, porque el Excel, depende de cómo pongas el año, el mes, te lo puede interpretar como un día o como un mes. Si utilizas formato americano, formato latinoamericano, hay mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque el Excel no está diseñado para esto. Ese es el gran problema, ¿no? Lo usamos esa herramienta porque es la que se nos enseñó culturalmente, pero no es la adecuada. Es lo que lleva a tener datos de poca calidad. Y también los Electronic Forms, la mayoría de las herramientas de Electronic Forms te permiten accesibilidad inmediata y estadísticas inmediatas. Nos ha servido a nosotros durante la pandemia en el Santoyani tener datos de mortalidad de COVID de día a día, ¿no? Simplemente entrar a la aplicación y saber cómo era la mortalidad, cómo había cambiado, tener gráficos de tendencias. Cosa de que si yo lo tuviera todo en papel, me tengo que llevar una semana a pasar los papeles a la computadora, pasar de la computadora al programa estadístico y recién hacer los análisis. Y también para hablar un poco del resguardo, ¿no? Como dije anteriormente, la pérdida de planillas que se evita con el resguardo automático en servidores. Resumiendo, ¿no? Los mensajes importantes a considerar. Recuerden, siempre recomiendo, no se olviden la primera variable, el ID, ¿sí? La identificación, un número consecutivo, simplemente para que ustedes lo identifiquen al paciente y puedan jugar con el orden de pacientes y de variables y después volver a cero sin problemas. Un paciente por fila, ¿no? Esto es importante. Ojo con el Google Forms, porque Google Forms no te permite cargar múltiples mediciones en un mismo paciente. Esa es una limitación de Google Forms. Pero tengan en cuenta que para el análisis estadístico uno tiene que tener un horizontal, ¿no? Si yo tengo múltiples mediciones, entonces tengo que generar diferentes bloques en formato horizontal. Pero siempre una fila por paciente, por caso. Recuerden no categorizar las variables continuas, ¿sí? Dejarlas siempre como dato crudo. Ya después harán los análisis correspondientes, las categorizaciones correspondientes cuando sea necesario. Recordar incorporar fechas en todos los eventos a considerar. Esto es importante, las fechas son importantísimas porque me permite hacer cálculos de tiempo, ¿no? Tiempo hasta el ingreso, tiempo del ingreso hasta una complicación, tiempo desde la complicación hasta el óbito, tiempo hasta el alta de la UTI, hasta el alta de hospitalaria. Bueno, permite calcular con sumas y restas un montón de variables interesantes. Codificar todas las variables categóricas, ¿no? Las variables, recuerden, las no excluyentes en columnas individuales. Las variables excluyentes se pueden dejar en una sola columna, no hay problema. Codificar los datos perdidos y los datos que no corresponden. Ahí pongo ejemplos, pero pueden utilizar cualquier codificación que les sea de preferencia. Y utilizar comas en lugar de puntos para valores numéricos en las variables numéricas, ¿no? Para los decimales, ¿no?